Estamos en la sección Iluminando tus finanzas con Cocay, por eso doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano, precisamente a nuestra asesora en finanzas Marisol Ken. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de las diferencias entre la recesión y la desaceleración. Querida Marisol, muy buenos días, bienvenida. Buen día, Nidia, qué gusto estar aquí en el estudio. Hemos estado escuchando estos términos pues últimamente en todas las noticias por todo el mundo. Quisiéramos saber y entender un poquito mejor a qué se refiere. Sobre todo me gustaría iniciar preguntándote qué es la desaceleración económica. Claro, Nidia, como bien dices, escuchamos en las noticias que si el Banco Mundial ha emitido sus reportes y dice, se espera en el mundo una desaceleración económica. Y escuchamos también debates de si finalmente vamos a llegar o no a una recesión. Pero la gente dice, bueno, ¿y qué es eso de la desaceleración, la recesión, el estancamiento? Y vamos a platicar de eso el día de hoy. Empecemos con la desaceleración económica. La desaceleración económica es cuando el crecimiento de un país se empieza a hacer lento. Como país, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, empieza a crecer, sí crece, pero crece a un ritmo lento. Si pusiéramos un ejemplo como un poco más fácil para aterrizarlo, esto sería como si estuviéramos conduciendo un auto y simplemente dejas de acelerar, el coche sigue avanzando, pero ya no avanza a la misma velocidad, va bajando la velocidad. Eso es lo que se conoce como una desaceleración económica. ¿Qué pasa cuando la economía se frena? ¿Tiene otro término? Ah, sí, entonces, ¿qué pasa? Dices, si la economía no avanza ni siquiera lento, sino llega a un punto donde se detiene, ¿no? Como si el coche paráramos. En ese caso, hablamos de un estancamiento económico. En ese caso es cuando la economía ya está frenada momentáneamente, ¿no? Así es, dices, oye, ¿cuánto creció la economía? Pues no creció nada, ¿no? Se quedó igual que un periodo pasado, entonces en ese caso es un estancamiento económico. Ahora bien, tenemos igual el término de recesión, que lo hemos también venido escuchando muy frecuentemente. ¿Qué significa esto? Claro, la recesión, que es lo que está en debate, es si llegaremos o no a una recesión. En el caso de la recesión, lo que tiene que ocurrir es que la economía no solamente se detenga, sino decrezca, que tengamos cifras en negativo en la parte de crecimiento económico, es decir, no un crecimiento, sino un decrecimiento económico. La recesión es muy temida. En todo el mundo están ahí las alarmas y alertas de que qué temor que pudiéramos llegar a una recesión, porque una recesión trae consecuencias muy graves para la economía de un país. ¿Consecuencias como cuáles, Marisol? Pues consecuencias, una de las más importantes en una recesión es la pérdida de empleo. ¿Qué pasa con una recesión? Pero antes de explicar la recesión, me gustaría explicar cómo la medimos. ¿Qué te parece? Porque la gente dice, bueno, ¿y cómo sabemos si estamos en desaceleración, en estancamiento o en recesión? ¿Cómo lo medimos? Se mide con el Producto Interno Bruto, que es lo que se conoce como el PIB. Cuando escuchamos que el PIB de la economía creció tanto. El Producto Interno Bruto es el valor de todos los productos y servicios que se producen en una economía. Por ejemplo, nosotros en México, pues todo lo que producimos, tanto en productos y servicios, se mide el valor y ese es el PIB. El PIB lo van midiendo cada cierto periodo y dependiendo de cómo vaya aumentando, dicen, ahora producimos más que antes, pues estamos creciendo como país. Entonces, así se va midiendo el crecimiento. Cuando pasan 2 periodos, 2 trimestres y dicen, no crecimos y el otro trimestre tampoco volvimos a crecer, es cuando se habla de una recesión técnica, le llaman recesión técnica. Entonces, ¿qué pasa cuando se da la recesión? Lo primero es que se pierden empleos. Entonces, ante una amenaza de recesión, la gente, ¿qué tiene que hacer? Si tiene un empleo, tiene que cuidarlo, porque se pierden empleos. ¿Y por qué se pierden empleos? Porque al bajar el ritmo de la economía,
pues se produce menos. Entonces los empleadores, los dueños de negocios dicen, ¿y para qué quiero más gente? ¿No? ¿Para qué estamos produciendo produzco más? si la gente no quiere comprar? Entonces tenemos la pérdida de empleo. Ese es uno de los efectos más severos. Pero también, además de esta pérdida de empleo, pues entonces la gente se empieza a quedar sin dinero, ¿no? Pues si no tengo trabajo, no tengo dinero, entonces empezamos también con una crisis de liquidez. Entonces, ante una cosa como esta, ¿qué podemos hacer? Tenemos que, por ejemplo, ir guardando, tener un fondo de emergencia, necesitamos cuidar ahí, si tenemos un empleo, cuidarlo, y también cuidar nuestras inversiones. Si tenemos inversiones, necesitamos ver, siempre tener una parte líquida, y en este momento que además tenemos inflación, pues también ver, oye, que ese dinero no me lo coma la inflación, entonces tengo que ponerlo en algo que pueda seguir creciendo y al menos mantenga el poder adquisitivo para hacer frente a lo que pueda venir. Tenemos que estar prevenidos, sobre todo, y ya lo vivimos en la pandemia, que nos agarró desprevenidos y muchas personas también, como dices, perdieron el empleo, no tenían fondos de ahorro, no tenían de dónde tener, pues, agarrar un poquito de dinero para poder solventar la vida. Entonces, el consejo más importante es estar prevenidos, tener unos ahorros, invertir sobre todo. Invertir y cuidar y tratar de mantener una estabilidad económica. Y sobre todo ahora que vemos que nuevamente el conflicto en Ucrania empieza otra vez a sonar por ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Querida Marisol, muchísimas gracias por traer este tema aquí con nosotros. Te vemos la siguiente semana. Hasta la próxima semana. Es nuestra asesora en finanzas, Marisol Ken. Tenemos más información después de un corte comercial. Ya regresamos.